Súper. Ok, partámonos. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Montserrat, Sofía, Ricardo, Carla, Benjamín, Julián, espero que estén muy bien. Eh, Oye, la semana pasada le mandaron el correo, yo no pude estar en clase. Tenía a mi hijo enfermo, así que no podía estar como pendiente aquí de clase. Nada grave, pero las típicas cosas de invierno que se enferman los chiquillos. Oye, ya, partamos, vamos a lo que vinimos. Hemos hablado de varias cosas durante las últimas veces que nos hemos visto. Acá. Hemos hablado de varias cosas durante las últimas veces que nos hemos visto, como lo decía anteriormente. Hemos hablado, recuerden que para hacer un recordatorio, nosotros estamos en historia de Chile en el primer eje, o sea, en historia en general, tanto en historia universal de Europa como de Chile. Y hemos estado hablando del siglo XIX, ¿cierto? Es decir, desde 1800. Las primeras clases incluso tomamos un periodo anterior, fines de 1700, porque era importante entender todo lo que tiene que ver con la Ilustración, Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos, etcétera. ¿Bien? Ante eso, nosotros ya trabajamos con varios temas en Europa, la construcción de los Estados-nación, ¿cierto? El tema de las ideas liberales, y de cómo eso, por ejemplo, van formando países nuevos, como ocurre con el caso de Alemania, con el caso de Italia, etc. Y ahí hicimos el regreso a Chile hablando de algunos temas que, si bien es cierto, así como tal no entran completamente en la paz, como tiene que ver con la independencia, pero sí nos interesa un poco entender el contexto en general. ¿Bien? Entonces es importante tenerlo presente eh, para lo que viene. En el fondo, nosotros hablamos de independencia para poder entender el periodo que viene, para ver el periodo que viene, porque esa parte que vemos más adelante, acá, tiene que ver con la organización de la República. Ustedes vayan contándome, levantándome la mano o escribiéndome por chat como quieran, eh, hasta dónde íbamos y hemos avanzado, ¿ya? Que ya han pasado 2 semanas y estoy un poco perdido en eso. Hablamos todo lo que tenía que ver con el contexto temporal respecto a de qué manera se organiza un país, ¿cierto? De qué manera un país comienza a organizarse a partir de cero, cuáles eran las problemáticas que tenía el periodo, eh, el tema de las diversas visiones que habían, el tema económico, que en general los países latinoamericanos estaban bastante mal debido a los costos que trajo la guerra de la independencia. El tema de la guerra de la defensa de las fronteras, que en el caso de nuestro país hace que ya eh, en 1836 Chile entra al primer conflicto armado con los países vecinos, que es Bolivia y Perú, rivales, entre comillas, que nos vamos a volver a enfrentar hacia fines del 19 en la llamada Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre. ¿Bien? Que eso también tenemos que verlo en algún momento de las clases más adelante. Finalmente, todo lo que tenía que ver también con cómo conformar una identidad, el hecho de que la independencia, crear un país desde cero, porque ustedes tienen que pensar que España, cuando dejamos de depender de España, todo teníamos que hacerlo nosotros, las leyes, hacer una constitución, crear las fronteras, que es un tema súper complejo. Entonces no fue sencillo esta primera etapa para nuestro país. Y a partir de eso empezamos a trabajar con todo lo que tenía que ver con las distintas visiones políticas del periodo, es decir, de qué manera eh, se iba a conformar estas posturas respecto a qué era lo que había que hacer. Aquí habíamos hablado de conservadores y liberales, y que dentro de estos bandos habían otros bandos más pequeños. Todavía no se llaman partidos políticos porque no tienen la organización tan profunda aún. ¿Bien? Y por eso solo se denominan bandos políticos. Habíamos hablado también acerca de qué, acerca de qué tienen en común estos grupos y fundamentalmente que todos son de la élite de este país y además que todos son católicos, a pesar de lo que uno puede creer en el hecho de que los liberales quieran menos poder de la iglesia, no significa que no sean creyentes en la fe. ¿Bien? Y ahí también habíamos hablado un poco de
la diferencia de estos bandos políticos entre los pelucones, los pipiolos, que estos eran los dos bandos más importantes, tanto el A como el B. Los estanqueros, que aquí salta de inmediato el rol de Diego Portales. Los o'higginistas, que querían el regreso de Bernardo O'Higgins. O'Higgins había ido en el 23, había abdicado el poder, se va a Perú y no vuelve. Y finalmente los federalistas, que querían tener un país muy parecido al estilo de Estados Unidos. ¿Bien? Es decir, con provincias que tuvieran alguna autonomía. Además de eso, en este periodo comienza un periodo en donde es muy importante el hecho de la construcción, de la creación de ensayos constitucionales, de crear constituciones. Si bien es cierto, y tal como aparece acá abajo, denme un minuto, que lo voy a agrandar, voy a poner el lápiz. Si bien es cierto, se hicieron varios, eh, hubo varios esfuerzos por crear una constitución en el periodo previo. No va a ser hasta este periodo donde se van a crear tres ensayos constitucionales nuevos y que son absolutamente distintos entre sí, que son los que aparecen ahí. La del 23, la del 26, la del 28. Y ahí habíamos hablado un poco de lo que significaba cada uno de estos ensayos. El primero, la constitución llamada moralista, la segunda, las leyes federales, y finalmente la constitución del año 28, que es la constitución liberal. Y a partir de eso, está ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Bien. Y a partir de eso mismo No, está profesor, el tema disculpe, de... era yo entrando. Buenas tardes, disculpe. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Disculpe, Qué profe. bueno. Oye, partimos hace poco haciendo solo un repaso de lo que ya habíamos visto, ya que no nos habíamos encontrado la semana anterior, ¿cierto? Por una situación particular mía. Y estábamos haciendo en el fondo en qué es lo que íbamos, y yo quería que ustedes más o menos me contaran hasta qué parte habíamos llegado. En eso estamos hasta que me hablaste, Joaquín. Así que cualquier duda, obviamente, me las hacen, yo no tengo ningún problema, me escriben o levantan la mano, me hablan, qué sé yo. ¿Ya? Eso. Y habíamos hablado también del tema de la guerra civil y de cómo esta guerra civil, la primera de algunas que va a tener este país, van a ganar el bando de los pelucones, el bando de los conservadores, dirigidos por, aquí vamos a subrayar de nuevo, José Joaquín Prieto. ¿Bien? Habíamos hablado también del rol de Portales. Diego Portales es una figura fundamental para la historia de este país. No lo digo por algo que sea positivo o negativo, solo lo digo que su influencia marcó mucho el periodo del siglo XIX y de la organización de la República. Y él, a pesar de ser comerciante, porque él no es político, él, a pesar de ser un comerciante, él lo que quiere es que siempre tiene que existir orden. Y este orden, él lo entiende como que el poder del presidente o del poder ejecutivo tiene que ser muy importante. Y eso se va reflejado después en la Constitución del año 33. Portales fue vicepresidente, ministro de Guerra, Marina y del Interior, y el año 1837 muere cuando él está pasando revista a unas tropas, eh, porque Chile estaba en guerra contra la Confederación, y él como ministro de Guerra tiene que pasar revista, tiene que ver cómo están las tropas, y ahí es asesinado debido a que aún quedaban tropas liberales dentro del ejército chileno. O sea, la guerra civil no había solucionado mucho los problemas y la diferencia entre pelucones y pipiolos. Y ahí habíamos hablado de un tema que era clave, absolutamente relevante, que era de la Constitución del 33. Esta es una de las tres constituciones que tiene Chile hasta ahora, hasta el día de hoy. La del 33, la de 1925 y la de 1980. Solo tres constituciones en todo este periodo, al menos las más profundas y que duraron más tiempo. Por eso es tan importante la del 33. Y claro que fundamentalmente plantea la constitución de este año, de 1833, primero que el poder ejecutivo es muy fuerte, tiene facultades extraordinarias. ¿Qué significa esto? Que se puede meter en otros poderes del Estado, poder ejecutivo, perdón, poder legislativo y poder judicial.
De hecho, es el presidente quien nombra a los jueces. Además, el presidente puede vetar leyes. Es decir, el presidente tiene muchos poderes en sí mismo. Es un poder que en algunos momentos él puede saltarse la Constitución, por ejemplo. Es decir, él si declara o se entiende que hay una situación en particular que pone en riesgo la democracia en Chile, el presidente puede declarar estado de sitio. Y con eso declara toque de queda y a usted se le restringen las libertades. ¿Qué tipo de libertades? Por ejemplo, la de movimiento. Cuando hay estado de sitio, eh, puede haber toque de queda, y eso significa que usted no puede salir de la casa a ciertas horas. Y eso es lo que se hizo constantemente, comúnmente, cuando habían elecciones. Y es por eso que el presidente, si bien es cierto, solo dura 5 años, siempre se reelegían de manera inmediata. Entonces, Prieto duró 10 años, Prieto Bulnes duró 10 años y Manuel Montt duró 10 años más. Por eso esta época es conocida como la época de los decenios. El sufragio censitario, el sufragio censitario, es decir, hay una serie de requisitos para votar. Y eso hace que la cantidad de población que vote en Chile es de este porte, muy, muy, muy pequeña. Solo podían votar hombres mayores de 25 años si eran solteros, de 21 si eran casados, que tenían que saber leer y escribir, y además tenían que tener un bien, una propiedad. Entonces eso entenderán que hace que la cantidad de gente que vota es súper, 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 súper limitado. Finalmente establece que la religión católica es la religión oficial, la religión católica apostólica romana, con la prohibición de cualquier otra religión en público. Es decir, usted, si era de otra religión, no podía practicar su culto en la calle, no podía practicar su culto a viva voz, sino que tenía que ser algo en el interior de su casa, en el interior de su hogar. Por eso, la religión oficial del Estado de Chile de esa época era la católica apostólica romana. ¿Mm? Creo que en esto habíamos quedado la última vez que nos vimos. Yo necesitaba hacer esta idea como bastante rápido, para que ustedes pudieran entender más o menos en qué estamos. Bien, sobre todo pensando que hace 2 semanas que no nos encontrábamos. Yo no sé si hasta ahora hay alguna duda, consulta, comentario. Los escucho. Las escucho. ¿No? Bien. Entonces, a partir de eso mismo, me interesa que en esta clase partamos revisando todo lo que significa la expansión económica del país durante esta época. Es decir, desde la independencia en adelante. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí en este esquema que aparece? En un contexto general, Chile estaba bastante complicado por independencia. Había una deuda generalizada debido a que comprenderán que Chile estaba bastante endeudado porque nosotros habíamos contraído empréstitos o préstamos con otros países para poder financiar la guerra. Comprenderán que las guerras son costosas, no solo en las vías que están terrible puesto, sino también en lo económico. Entonces Chile contrae muchas deudas. Por ejemplo, contrae deudas con Gran Bretaña, que es el principal. Entonces, en esta época, este caballero que está aquí en el cuadro, Manuel Rengifo, es el ministro de Hacienda, aquí, y es él el encargado de sacar adelante esta situación compleja que tiene nuestro país. Entonces, durante este periodo, entre el 30 y el 60, Chile entra en un proceso de despegue económico, de empezar a desarrollar una economía hacia afuera, como en general va a ser la historia de nuestro país. Vamos a hablar un poco más adelante de ese concepto. Proceso de recuperación económica con una adecuada organización de la hacienda pública, que estaba encargado de este caballero que estaba aquí, ya les nombré. Desarrollo del comercio exterior, almacenes francos en Valparaíso, ley de aduanas, cabotaje y navegación, y vamos a explicar un poco más adelante este tipo de temas. Y las medidas proteccionistas, incentivo a la industria nacional, técnica en la minería y en la agricultura. Es decir, lo que intentó hacer este ministro durante el periodo de los conservadores,
tiene que ver con, por un lado, abrirse hacia el exterior, sobre todo con el tema de las materias primas, y por otro, en el tema de la industria, eh, intentar desarrollar medidas proteccionistas, es decir, de defensa de la industria nacional, una industria que evidentemente era bastante rudimentaria en esta época. La tabla que aparece acá adelante puede parecer así muy llena de cosas, pero es menos compleja de lo que puede parecer. Ustedes tienen que entender, y aquí vuelvo a lo que había dicho anteriormente, que Chile durante gran parte de su historia, salvo contadas excepciones, ha tenido un modelo económico destinado hacia la exportación de materias primas, o también los llamados commodities. Y esto lo hemos hecho desde, no sé, desde que llegan los españoles a América, a Chile, en donde Chile se ha especializado por vender materias primas, lo que comúnmente, o vulgarmente, o coloquialmente, se conoce como vender palos y piedras. Chile, por ejemplo, no sé, durante la época de la conquista, exportaba metales preciosos hacia España, hacia Perú y España. Después hubo un periodo que exportamos productos ganaderos, después exportamos cereales, sobre todo trigo. Cuando llega la independencia, va a pasar y termina la independencia y parte el proceso de organización de la República Conservadora, es decir, el periodo en el que estamos, entre el 30 y el 60, específicamente entre el 31 y el 61, Chile va a seguir un poco ese camino de la exportación de materias primas. Y los productos más importantes en el inicio de este proceso exportador son los productos mineros. Por eso aparecen acá en esta tabla: la plata, el carbón y el cobre. Esos van a ser los productos fundamentales en la minería de este periodo. Y después vamos a sumar el tema agrícola con el trigo, ¿ya? Porque les voy a contar un poco más adelante. La plata, donde teníamos zonas que producir estos elementos, principales yacimientos, zonas productivas, en Arquero, Cerro Blanco y el más importante, Chañarcillo. Por eso está destacado con un poquito más oscuro. La mina de plata más importante que tenía Chile en esta época se llama Chañarcillo. Además vamos a encontrar el mineral de Tres Puntas, todos estos en la zona del norte chico. De hecho, Chañarcillo está en lo que en la actualidad es Copiapó, y la primera locomotora que llega a Chile, va a estar en este sector de Chañarcillo para sacar el mineral de plata desde Copiapó hacia Caldera y llevarla hacia afuera. El año 1851, yo estaba buscando el año que no me acordaba. El año 1851, la primera locomotora de Chile, la primera locomotora que hay en este país, no está en Santiago, no está en Valparaíso, está en Copiapó, porque había que sacar el mineral de plata que estaba en Copiapó, en Chañarcillo, para poder llevarlo a Caldera y exportarlo del país. ¿Bien? ¿A dónde principalmente? A Estados Unidos, que está acá, y a Europa. O sea, exportábamos plata. La exportación no va a ser tan importante como lo fue en otros países, como en Perú, con Potosí, que había muchísima plata. Pero no dejaba de ser importante el aporte que entregaba el Estado, disculpen, el mineral de plata Chañarcillo. Dueños, principales empresarios, Miguel Gallo y la Sociedad Minera de Copiapó. De hecho, si ustedes van a Copiapó en la actualidad, todavía hay la importancia del ferrocarril, el Museo del Ferrocarril, porque fue el primer lugar donde en Chile existió este medio de transporte. Entonces, plata, Chañarcillo. Lo más importante, si ustedes le dicen plata, siglo XIX, Chañarcillo. El carbón. El carbón muy importante en esta época, porque de hecho ahora también tenemos que hablar, por ejemplo, de la revolución industrial. Y en la primera etapa de la revolución industrial, el elemento central es el carbón. Entonces, ¿qué produce carbón? Puede venderlo, porque las locomotoras usan carbón, porque las máquinas usan carbón, porque los barcos usan carbón, gracias a la máquina a vapor.
que es creada a fines del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII. ¿Dónde se obtiene principalmente el carbón en Chile? En la zona sur, Virgen, Lota, que va a ser clave, Coronel. Pero lo más importante aquí va a ser Lota. Empresarios, Guillermo Wheelwright, que va a ser el primer empresario que también trae la locomotora a Chile, ahí a la zona de Copiapó, que ya habíamos dicho. Matías Cauciño, Tomás Garlán, José y Juan Alemparte. Lejos, el más importante aquí y el más conocido, Matías Cauciño. Y este carbón es enviado hacia Estados Unidos. Recuerden, ¿por qué es tan importante el carbón? Porque mueve toda la revolución industrial. Todas las máquinas, todos los medios de transporte se mueven gracias al carbón. Después, el cobre, que ahora va a ser clave en el siglo XX y XXI. En el siglo XIX estaba apuntando como un elemento importante, como un producto minero que era importante para Chile. La mina más importante va a estar en Tamaya, llamada Tamaya, en la zona también del norte chico. Recuerden que la zona del norte chico comprende tanto la zona de Atacama como de Coquimbo. Y como esos países eh, tenían que, estaban produciendo oro, nosotros les enviábamos trigo. Y por eso es tan fundamental e importante el trigo. Mediados del 19, bonanza económica de Chile que posee posiciones sobresalientes en el mercado mundial. Es decir, Chile está vendiendo como loco, Chile está vendiendo commodities hacia el extranjero y Chile está teniendo una posición privilegiada, si podemos denominarlo de esa manera, en el mercado internacional. Pero recuerden, siempre con la venta de materias primas. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque la venta de materias primas siempre depende de los mercados externos. Cuando nos dejan de comprar, estamos en problemas. Y así ha sucedido en Chile durante gran parte de nuestra historia. Ocurrió acá, en todos estos productos que después nos dejaron de comprar. Ocurre después con el salitre, que Chile era el exportador más importante de salitre que había. También terminó el ciclo del salitre. Chile pasó por una crisis gravísima en lo económico, que después tiene que ver con lo social y después tiene que ver con lo político. Y después puede pasar cualquier otro producto. O sea, ustedes saben que en la actualidad desde mucho el cobre y cualquier situación, inestabilidad en los mercados internacionales del cobre, nos hace entrar problemas. Como decía, este cuadro, esta tabla se ve como muy extensa, se ve como con mucha cosa, pero si se dan cuenta, no es para nada complejo de entender. A menos que haya alguna duda, avanzo. Fíjense que aquí, nuevamente, hablamos del crecimiento hacia afuera, porque estamos hablando de economía. Cuando se dice el concepto crecimiento hacia afuera,
se dice que basamos nuestra economía en lo que son las exportaciones. Y tal como dijimos anteriormente, fíjense acá, abajo, tenemos estos principales yacimientos, plata, cobre, y agregamos uno nuevo hacia 1860, el salitre, que va a ser absolutamente fundamental para nuestro país. Clave, clave, clave la venta de salitre. Y la tabla que aparece acá a la derecha habla de la producción de cobre entre el año 50 y el año 62. Perdón, entre el 50 y el 78. Disculpe. La otra parte. El año 50 y el 78. Y es bastante evidente el crecimiento de la producción de cobre en toneladas, pasando de 12.345 en 1850, 34.000 10 años después, 44.000 años después, o sea, pues 1870, cerrando hacia 1878 con 38.000 toneladas. ¿Por qué esta cifra? Porque después va a tener más importancia el salitre, ¿no? Sobre todo porque Chile en la Guerra del Pacífico obtiene los territorios de Antofagasta e Iquique, y esos territorios son maravillosos para la extracción del caliche o el salitre. Adelante también. Fíjense acá también se hace un gráfico respecto a las exportaciones de cobre en nuestro país, desde acá, fíjense, 1801-1810 hasta 1932. Si se dan cuenta, el cobre va a ganar profunda importancia, sobre todo en el siglo XX, fíjense acá, y por un pico hacia 1929, que ahí viene el descalabro de los mercados internacionales post-crack de Wall Street, y es lo que se conoce como la Gran Depresión. Chile es el primer exportador de cobre. Chile produce de un 32 a un 44%, perdón, del cobre mundial. Y esas cifras van a ser aún más importantes en la actualidad. Sobre todo cuando el salitre deja de tener importancia en los años 30 y es el cobre el que va a empezar a ganar mayor protagonismo. Tal como les digo, les reitero, aunque parezca un poco majadero, es nuestro producto estrella. Hasta el día de hoy, estamos en el año 2022. En tema agrícola, ya lo mencionamos un poco, California en Estados Unidos, Australia en Oceanía, la migración y aumento de la población de estos lugares hace que exista mayor demanda, es decir, que necesiten mayor cantidad de trigo, y por lo tanto Chile comienza a producir y exportar productos. La Sociedad Nacional de la Agricultura, la Quinta Normal de Agricultura, tenemos la creación de hidrocarburos, es decir, están dando una serie de cosas de desarrollo de la economía agrícola. Aquí vamos a tener un gráfico que también muestra la cantidad de exportaciones de trigo durante esta época, entre el año 48 y 1857. Evidentemente tenemos varios boom, por ejemplo, acá, que es donde tenemos la zona de mayor, o el año, mejor dicho, de mayor exportación de trigo de nuestro país hacia el extranjero, ¿cierto? Porque los focos son Australia y California. En ese mismo contexto, y en algo que ya hemos mencionado en algunas ocasiones, en este boom económico permite varias cosas. El hecho de que Chile tenga una serie, mayor cantidad de recursos, permite, por ejemplo, que el año 51 aparezca el primer ferrocarril en nuestro país entre Caldera y Copiapó. Ferrocarril que después va a estar entre Valparaíso y Santiago desde 1863. Entonces, esto es lo particular. Uno cuando le cuenta esto a los alumnos, siempre uno tiende a pensar que el primer ferrocarril va a ser en Santiago. Pero en esta época, Santiago, ustedes tienen que pensar que tampoco era una gran ciudad. De hecho, era mucho más importante Valparaíso en esta época. Pero en este contexto de boom económico, en este contexto de que Chañarcillo era lo más importante que tenía este país, el primer ferrocarril está en esa zona, en la zona de Atacama, entre Copiapó y Caldera. Caldera está en la costa.
Y de ahí, en un puerto, se va la plata hacia otros territorios. Va a ser muy importante el tema de las inversiones extranjeras en este periodo, como suele ocurrir en nuestro país. Y fíjese que comienzan una serie de creaciones, una serie de que empieza a llegar tecnología a nuestro país, todo en pos de mejorar el tema económico. Por ejemplo, 1853, primer telégrafo comercial entre Valparaíso y Santiago. Primer telégrafo, no sé si ubican los telégrafos, que la comunicación es a partir de la clave Morse, ¿cierto? No existen teléfonos en esta época todavía. 1856 se crea la compañía de seguros Chile Consolidada y en 1853 el Banco de Valparaíso. Porque Valparaíso va a ser fundamental en este periodo. Va a ser absolutamente clave. Valparaíso en la historia de nuestro país durante este periodo, porque va a ser la ciudad más importante, va a ser el puerto más importante del Pacífico. Por lo tanto, va a ser un lugar que es clave para la historia de nuestro país. Valparaíso, el entrepot del Pacífico. El entrepot significa el depósito, donde llegaban las cosas. Principal puerto de América del Sur, porque todos los barcos que venían de Europa tenían que pasar por el estrecho Magallanes para ir al Océano Pacífico. Y al primer puerto que llegaban después de pasar por aquí era Valparaíso. Entonces era un lugar muy importante en esta época, donde se almacenaban y redistribuían muchos productos y mercancías, donde la población británica va a ser súper importante, muy importante. Las casas comerciales van a estar acá, las primeras tiendas importantes, la bolsa de comercio va a estar en esta zona. Va a ser la capital comercial y financiera de Chile. La sociedad o la clase social, la burguesía, va a estar en esta zona, la zona de Cerro Alegre, por ejemplo. Valparaíso va a ser muy importante para la historia de nuestro país. Después fue perdiendo importancia, sobre todo cuando al comienzo del siglo XX se crea el Canal de Panamá. Cuando se crea el Canal de Panamá, los barcos ya no pasaban por el estrecho de Magallanes, sino que cruzaban directamente por Panamá y llegaban al Pacífico. Y ahí Valparaíso perdió su importancia que tuvo en el contexto de América del Sur de esta época. O sea, ya no era tan trascendente, y hasta el día de hoy ya no, ha perdido su importancia que tuvo en el siglo XIX. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de la expansión económica, que vivió nuestro país durante esta época, entre el siglo XIX y lo que va a ser el camino hacia el siglo XX, hay varios factores que tenemos que tener súper presentes. Primero, el desarrollo de la revolución industrial, que vamos a hablar también hoy día, un poco más adelante, con el tema del ciclo del trigo. Cuando se habla de ciclos, se habla de periodos en donde este producto fue importante para el país, además del ciclo de la minería, que ya también conversamos acerca con el cobre, la plata y el carbón, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Llegada de agentes comerciales a Valparaíso, dinamizan la economía con la mentalidad burguesa e iniciativa empresarial. Como les decía, llegan muchos empresarios británicos a esta zona. Por ejemplo, si son aficionados al fútbol, sabrán que los primeros equipos de fútbol que hay en Chile son en Valparaíso, porque los británicos traen el fútbol a Chile. A fines del siglo XIX, eso sí. Santiago Wanderers y Everton tienen nombres en inglés porque son británicos, tienen origen de Gran Bretaña. Por ejemplo, los primeros cementerios para personas que no fuesen católicos van a estar en Valparaíso, para protestantes. ¿Por qué? Porque los británicos no eran católicos apostólicos romanos, llegaban acá y cuando se morían, ¿dónde los enterrábamos? Si los cementerios de acá eran para católicos. Entonces, Valparaíso va a ser súper importante, no solo en lo económico, sino que también en lo social, en lo político, porque va a empezar a abrir fronteras, va a empezar a abrir mentalidades, sobre todo con la gente que llega. ¿Qué más tenemos? Descubrimiento de riquezas mineras. También lo hablamos esto. Plata, chañarcillo, cobre, tamaya y caracoles, carbón, enlota, coronel, y el salitre, que también lo conversaremos más adelante, en la zona de Antofagasta e Iquique. Finalmente,
en el tema del rol del Estado, el Estado también tiene una importancia acá porque no se queda mirando cómo Chile está desarrollando su economía, sino que también lo que está haciendo es tomar medidas que estén a favor de un proteccionismo, al menos en lo industrial, de proteger la poca industria que tenía Chile. Y aquí va a ser muy clave lo que significa la importancia, mejor dicho, disculpen, de Manuel Rengifo, que va a ser este ministro de Hacienda. Eso en cuanto a lo económico. Yo no sé si vamos bien, voy muy rápido, muy lento. Si hay dudas, comentarios, consultas. A Ricardo, a Sofía, a Carla, a Joaquín, a Yasmín, a Ricardo, a Carla, Joaquín, Natalia, Alejandro. No sé si hay alguna duda, consulta, comentario. Todo bien, profe. ¿Sí? ¿Muy rápido o bien? Oh, excelente para mí. Ya, gracias. Eso. El feedback es muy importante. Joaquín, todo bien. Ya, maravilloso. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos hablando, primero tenía que ver con el tema político, de cómo organizábamos un territorio, y aquí estaba el tema de los gobiernos conservadores, ¿cierto? El rol de Portales, qué sé yo, la Constitución del 33, y por otro lado tenemos el tema también económico, también en este periodo. Yo creo que después yo les envío este PPT, así que no van a tener problemas para poder ustedes tenerle verlo cuantas veces quieran, pero yo creo que este esquema del final es súper esclarecedor, no solo porque resume lo que estamos trabajando en las partes anteriores, sino que también es capaz de englobar lo que ya estamos trabajando y pone las ideas principales que ustedes tienen que tener así súper presentes. ¿Bien? Entonces, en eso mismo, hablamos del tema político, hablamos del tema económico, que era una dificultad, y lo otro que había que trabajar durante este periodo era cómo se profundizaba, disculpen, la idea de nación. Recuerden que hace algunas clases atrás, cuando hablamos de la construcción del Estado-Nación, cuando hablábamos de nación, hablábamos de este concepto de personas que comparten cosas en común. Etnia, religión, idioma, historia, etc. Entonces, si bien es cierto, Chile se estaba configurando como una nación, se estaba configurando como un Estado-nación, habían cosas que de una u otra manera tenían que seguir profundizándose, porque estábamos recién creándonos como país. Y por eso es tan importante todo lo que iba a significar la cultura, la intelectualidad y la educación en esta época. Por ejemplo, vamos a hablar del movimiento intelectual del año 42. En este movimiento intelectual va a ser muy importante la llegada de ideas foráneas, de ideas extranjeras, que estaban profundamente vinculadas con las ideas liberales. Y esto va a ser muy importante, porque si se acuerdan, en esta época están gobernando, voy a poner aquí en feo, pero no importa para que se entienda, en esta época están gobernando los conservadores. Conservadores son los que gobiernan, del 31 al 61. Entonces, lo particular es que son los propios conservadores los que van a propiciar, van a fomentar la llegada de intelectuales extranjeros, y la mayoría de estos intelectuales extranjeros eran con ideas liberales. Entonces, estos intelectuales que se basan en lo clásico, en el romanticismo que hay en Europa, van a influenciar también a los intelectuales chilenos, que están fundamentalmente basados en lo particular de Chile, es decir, en lo propio, en lo que tenía que ver con eh, las, las raíces más propias de nuestro país. Entre estos intelectuales extranjeros vamos a tener, por ejemplo, a Claudio Gay, francés, con su obra Historia Física y Política de Chile. Van a empezar a llegar muchos naturalistas, científicos, van a llegar intelectuales extranjeros, que es el propio Estado el que fomenta la llegada de estas personas. Clave aquí, por ejemplo, va a ser Andrés Bello, venezolano, autor del Código Civil y el primer rector de la Universidad de Chile en el año 1842. Se funda la Casa de Estudio de la Universidad de Chile.
va a ser la primera universidad nacional. Antes de la independencia había una universidad que era la Universidad de San Felipe, pero era una universidad española. Ahora, a mediados del siglo XIX, tenemos la primera universidad puramente nacional, que es la Universidad de Chile. Piensen ustedes que son las universidades, aquí sí que eran de élite, pues. Ustedes piensan que en la actualidad es complejo entrar a la universidad. Imagínense a mediados del XIX, que había una sola universidad. La católica llega después, en el 1888. Y no existen otras universidades, las privadas no existen. Entonces, se están dando los primeros pasos para un sistema educacional en Chile. Llega también Mauricio Regendas, Juan Mauricio Regendas, pintor costumbrista de origen bávaro, que más tarde va a ser Alemania, ¿cierto? Con una de sus pinturas más conocidas, el Guaso y la bandera. Tenemos aquí a Regendas. También van a haber autores nacionales, intelectuales nacionales. José Joaquín Vallejos, Vicente Pérez Rosales, Eusebio Lillo, que va a ser muy conocido por el tema del himno, el autor del himno nacional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir teniendo? Que vamos a tener la llegada de intelectuales, de científicos chilenos, perdón, extranjeros, que van a llegar a nuestro país para empezar a generar elementos culturales que no existían. Que no existían en nuestro país, pues si estábamos recién haciéndonos nación, recién estábamos haciéndonos Estado. Por ejemplo, se crea la primera escuela normal de preceptores. Los preceptores eran los profesores. Y eran importantes los profesores porque son los que solventan las escuelas, los colegios. Y no había profesores chilenos. Entonces, con esta escuela normal de preceptores se crean estos primeros profesores que pueden empezar a trabajar en las escuelas públicas, en la escuela de Chile. La Escuela de Bellas Artes también le dieron importancia a los conservadores a las artes plásticas. Alejandro Ciccarelli, italiano, el fundador. Escuela de Arquitectura, Claude Brunet. Y aquí está lo que les decía, por ejemplo, esta escuela normal de preceptores, que la tenemos acá, en la fotografía aquí, a la derecha. Se empiezan a crear una serie de colegios también particulares, que van de la mano con la Iglesia Católica. Porque antes los colegios eran fundamentalmente ligados al Estado, a las escuelas públicas. También va a ser súper importante el apoyo de los privados, como de la Iglesia, y de algunas órdenes religiosas, como los Sagrado Corazón, San Ignacio, mediados del 19. Ley Orgánica de Instrucción Primaria, que hacía que el Estado se hiciera responsable de la educación primaria en Chile. La educación primaria es la educación básica, donde se entregan los elementos fundamentales para los jóvenes, para los niños de un país, que aprendan a leer, a escribir, a sumar, a restar, los conceptos básicos, elementales. Me reitero, en esta época se están organizando en el territorio. Vamos a tener escritores como Alberto Lesgana, en historia, Munátegui, Diego Barros Arana, Benjamín Vicuña Maquena, que se van a empezar a preocupar de escribir la historia de este país. Porque estamos creando un tema de nación, en donde necesitamos tener un pasado en común, entender nuestro pasado. Y por eso era importante la historia. Por eso es importante la historia. Porque nos permite entender cuáles son las cosas fundamentales de nuestro pasado y qué cosas compartimos. Todos los que estamos aquí compartimos una serie de cosas. Más allá de que seamos diferentes, por temas etarios, por las cosas que hacemos, qué sé yo, por nuestros gustos, sí tenemos cosas en común, entre las cuales destaca la historia. Todos los que estamos acá hemos vivido procesos históricos en particular o en general en este país. El último de ellos, pues piensen ustedes todo lo que significó el tema de la pandemia. Todos los que estamos acá hemos vivido y hemos procesado, hemos estado en una etapa que ha sido súper, súper, súper compleja. Y probablemente a las generaciones futuras nosotros les vayamos a comentar este tipo de cosas. Entonces, lo que me interesa es que vayan entendiendo. Lo que me interesa es que ustedes tengan presente, que es súper clave.
el hecho de que estamos hablando de cómo se está construyendo una nación. Y se está construyendo una nación en base a una serie de elementos, a una serie de temas que se construyen en Chile. Por ejemplo, estamos construyendo fronteras, estamos construyendo intelectualidad, estamos construyendo una economía, porque la economía que había era bastante rudimentaria. Pero de a poco lo que estábamos haciendo era poder desarrollar esta idea de nación que es clave. ¿Bien? Dudas, los escucho. Me interesa escucharlo a ver si estamos entendiéndonos, si no, si voy muy rápido. No sé. Me gustaría escucharlo a usted. ¿No? Bien. Demos solo un segundo que les quiero mostrar algo. Profe, yo le mandé un chat. Ah, me mandó un chat, disculpa. Estaba justo, buscando un mini ensayo. En el fondo, allá, Joaquín me pregunta en qué año empieza la educación primaria. El tema es que la educación primaria no es que no existía, no es que en Chile no hayan habido escuelas, lo que estamos haciendo en esta época es como, ya, el Estado tiene que ponerse los pantalones, por decirlo así, y hacerse responsable de lo que significa la escuela primaria, o las escuelas primarias. Y esto se da con la ley de 1860. Esto se da con la ley que le da la responsabilidad eh, al Estado de hacerse cargo de lo que significa la educación en Chile. ¿Bien? No sé si respondo a tu pregunta. Pero que sí. ¿Cómo es eso, profesor? Y antes, ¿cómo era la educación en Chile? En el fondo, ¿Era antes era privada? el esfuerzo que podía hacer, por ejemplo, en una hacienda, el esfuerzo que podía hacer algún privado en poner una escuela básica rudimentaria para enseñarle a leer y a escribir a los niños, hijos de los inquilinos. Eh, o también la importancia de las órdenes religiosas como creadores de escuelas. Pero no existe un esfuerzo del Estado por generar eso, porque éramos un Estado que dependía de España. Entonces, no existía como el interés de poder hacer eso. ¿Sí? No sé si me explico. Por eso no se hacían leyes, no existía la administración central en nuestro país porque dependíamos de España. Claro, claro, porque lisa y llanamente no existía esta idea de un país que tuviera como objetivo el tema de la educación en Chile. ¿Cachai? Denme solo un segundo que les quiero mostrar algo para que podamos. Y en el momento de que Chile se independiza, y ahí empieza, porque de ahí empezó, ¿cierto?, a surgir la educación primaria en Chile, Claro, de momento que se independiza. ¿Qué se estaba claro, hablando de 130? claro. O sea, a ver, sobre todo desde los años 50 en adelante y el corolario del 1860. Pero, pero evidentemente sí había, o sea, es cuando el Estado sí le toma el peso a lo que significa construir una educación estatal pública. Po. Ya, denme un solo momento que les quiero mostrar algo para que hagamos otra cosa. Ah, alguien me habla, espérame. Ok. Solo un minuto, disculpen. Que les quiero mostrar algo para que a ver si podemos hacer lo que hicimos la otra vez con una especie de mini ensayo.
para que podamos hacer otra cosa y ver en qué estamos. En un solo momento voy a sacarle una foto a esto. Ahí. Ya. Les voy a mostrar ahora, antes de partir con lo otro de la revolución industrial, les quiero mostrar esto. Ahí. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos la otra vez. Yo les voy a mostrar una serie de preguntas muy sacadas de ensayo así textual de la PAES, de PSU, de, qué sé yo, de cualquier otra prueba, prueba estandarizada, en donde están este tipo de contenidos de historia, lo que llamamos ahora historia de Chile. ¿Ya? Entonces, tal como lo hicimos la vez anterior, vamos a tener aproximadamente 1 minuto y medio para poder resolver las preguntas que les voy a mostrar. Ojalá puedan tener un lápiz, donde tomar apuntes para que vayan anotando cuáles son las alternativas que ustedes creen. Y cuando finalizamos, yo les muestro cuáles son y podemos revisar por qué era una y no otra. ¿Bien? ¿Sí? 1 minuto para ver si tienen un lápiz por ahí, para que busquen y tengan algo a mano donde puedan anotar. Ya, partamos con la primera. Voy a poner, solo quería que vieran las dos. Ahí. No importa que diga dos, no se preocupen. Que tuve que eliminar una que no estaba bien. Entonces, voy a poner el cronómetro. Vamos, 1 minuto y medio para responder la pregunta que está ahí. Quedan 30 segundos. Listo. Pasemos a la segunda, o que en este caso, o sea, la segunda, pero que aparece como 3. Desde mediados del 19. Parto con 30, perdón, 1 minuto y medio. Más bien. Treinta segundos.
Listo. Las que vienen vamos a dejar solo 1 minuto y no 1 minuto y medio, por si acaso. Y vamos a hacer estas dos. La número 4 y la número 5. ¿Ya? Y ahí van a tener 2 minutos para hacer las dos. Yo voy a hacer un café bien al tiro. 2 minutos para hacer la 4 y la 5. Vengo al tiro. Sorry, me pasé por 30 segundos. Veamos estas dos que están acá, la 7 y la 8. Disculpa, por la
Listo. Vamos a la 9. Voy a ponerla abajo de la 9. Ahí. Estas son las últimas dos. Vamos, la 9 y la 10. Son 12. Quedan 4. Vamos a las últimas dos. A ver si se ve. No, se ve. Quedan un montón. Ahí. Con ese gráfico hay que hacer la número 11. Y después les voy a mostrar la... Ah, no, ya está esta. Ya está aquí. Ya. Los últimos, al último minuto y medio. Listo. Me pasé 5 segundos. Esta es la 11. A ver. Bien. Entonces yo voy a dejar de compartir un momento. Les voy a mostrar ahora las respuestas correctas en cada pregunta. Una aclaración, porque les doy 2 minutos, o mejor dicho, 1 minuto y medio aprox por cada pregunta. Ustedes tienen que pensar que en la PAES de historia son 65 preguntas y tienen 2 horas para poder resolverlas. Es decir, tienen 120 minutos para resolver 65 preguntas. Tienen, con suerte, menos de 2 minutos para cada pregunta. De ahí que es muy importante ir
entrenando la rapidez que tenemos para poder resolver algunas preguntas. Es muy importante que cuando ustedes sepan la respuesta a una pregunta y están seguros, no vuelvan a esa pregunta, porque ya la dieron por respondida. Porque probablemente van a venir textos y ustedes ahí van a demorar más de 2 minutos en resolver la pregunta. Por lo tanto, es muy importante que nos vayamos entrenando en eso, y de ahí a la importancia del tiempo que les estoy entregando para que puedan desarrollar cada una de las respuestas. Ahora les voy a mostrar y vamos a ir poniendo cuáles son las alternativas correctas. Denme un minuto, acá. Partimos con la 2, aunque la 1 la borré, por eso parte con la número 2. Y acá tenemos la letra correcta, es la letra B. Después vamos a ir revisando cada una de las preguntas. Solo voy a poner las alternativas ahora. La 3, B. Después, la 4, también nuevamente B. 4, B. Después la 5, dedo. Después borré la 6 y tengo acá la 7, y la 7 es C. Después la 8. La 8 es la letra E. La 9, letra A. La 10, letra E. Y la 11, la del gráfico, tengo la letra 11, dije, sí, la E. Esas son las alternativas correctas. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal? ¿Muy difícil? Escríbanme por el chat, no sé, si les costó mucho, si era muy enredado, si era muy difícil, o si le achuntaron, o sabían varias. Achuntar es como feo. Si sabían varias, sabían pocas. Los escucho, los leo. Las leo, las escucho. Cinco buenas, ya. Pero vamos, que se puede mejorar siempre. Ahora además que vamos a ver cuáles son, por qué no eran las que uno creía, podemos ir saliendo de dudas. ¿Sí? Si esto finalmente no es al azar. Ya vamos con la 2, ya que nadie más que Joaquín me habla. Número 2. En el periodo de los ensayos constitucionales en Chile, se implementaron diversos sistemas de gobierno que evidencian las visiones contrapuestas de liberales y conservadores. Para los conservadores, y aquí tienen que fijarse en esto, aquí está preguntando acerca de los conservadores en el tema de los ensayos constitucionales, es decir, en el periodo entre el 23 y el 30. ¿Qué era lo fundamental para los conservadores? Fortalecer la autoridad del gobernante, es decir, que el poder ejecutivo, que el presidente tuviera mucho poder, que tuviera mucha autoridad. Por eso, para los conservadores, y después que gana la guerra civil, cuando se enfrentan a los liberales, se establece un régimen autoritario, donde el presidente tiene mucho poder, porque esa era la idea que tenían ellos. Fíjense en la establecer un ordenamiento tipo federal, no, porque eso era una idea de los liberales. Después, ampliar la participación de la ciudadanía, falso, pues. Imagínense que votan muy pocas personas, el voto es censitario, por lo tanto la participación ciudadana es bastante escasa. Entonces, ampliar la participación política no estaba dentro de sus intereses. Instaurar un régimen parlamentario en donde el Congreso sea el que manda o el legislativo, tampoco. Ellos querían que el poder ejecutivo fuese el que tuviera poder. Y finalmente, separar la iglesia del Estado, falso, porque ellos lo que más les interesa es que la iglesia tenga muchísimo poder dentro de la sociedad. A ellos lo que más les interesa es que la iglesia eh, tiene como una acción, no, tiene un rol de estabilizar lo que significa este país. Por eso les interesa tanto
que la iglesia esté de la mano con el poder ejecutivo. Entonces, la alternativa correcta era la letra B. ¿Ya? No sé si hay duda, me van avisando. Número 3. Desde mediados del 19, en Chile se conformaron partidos políticos que con distintos énfasis apoyaban o criticaban al gobierno y el orden conservador de la época. Entre las principales ideas en las que se enfocó el debate, ¿qué debate? Entre los distintos partidos políticos. Es decir, la razón fundamental por la cual discutían los partidos políticos de la época, la secularización de la sociedad. Es decir, que la sociedad chilena tuviera menos influencia de la Iglesia Católica. Y por eso es la alternativa correcta, porque los liberales y pelucones, conservadores y liberales, van a pelear sobre todo por cuál va a ser el rol de esta Iglesia Católica dentro del Estado de Chile. Entonces los conservadores dicen que la Iglesia tenga poder, tenga influencia, los liberales dicen no, que no tenga influencia, que no tenga poder dentro del Estado, que como institución sea importante, bueno, de la fe, del dogma, pero no en lo político. ¿Modelo de crecimiento económico? No, porque en general todos estaban de acuerdo con un liberalismo, con una economía hacia afuera, más allá del proteccionismo que quisieran algunos sectores. El nivel de organización de los sectores obreros. Jamás les importó el tema obrero a los partidos de esta época, a los bandos políticos de esta época. Recién van a empezar a tomar la importancia a la cuestión obrera cuando los obreros empiezan a organizar y comienzan a ser, entre comillas, una molestia para el status quo, para el orden del país. La inmigración extranjera tampoco, porque de una u otra manera los inmigrantes en esta época no es algo tan relevante. Y la política exterior con los países limítrofes, más que existir una confrontación, un debate, ahí existía bastante consenso. Sobre todo cuando Chile va a las guerras con los países vecinos. Tanto la guerra de la contraconfederación como la guerra del Pacífico o del Salitre. Existe como que se aunan criterios, se unen pensamientos cuando existe un enemigo interno. Por eso las guerras son tan favorables para las situaciones internas de los países, porque unen a la población. Se supone. ¿Bien? Vamos al número 4. De las características de la Guerra Civil 29-30, podemos destacar como correcto, es decir, cuáles de las características del conflicto civil entre pelucones y pipiolos son correctas. Primero, existe un descontento por las leyes federales del 26, ya que daba mucha autonomía a las provincias. Fíjense en esto, porque aquí hay una pillería, hay un distractor. Porque las leyes federales sí le dan autonomía a las provincias. Pero esa no es una razón por la cual los conservadores o pelucones van a la guerra. Una de las razones fundamentales tiene que ver con la Constitución del 28, que es la Constitución liberal, no con la del 26. Por eso, aunque el enunciado está correcto, donde dice desde las leyes federales en adelante, la guerra civil, la causa no es el descontento por esto, es el descontento por otras cosas. Segundo, existe un sector oficialista favorable al gobierno, Francisco Antonio Pinto, que era el presidente. ¿Y hay oposición donde están pelucones, ojiguinistas y estanqueros? Correcto. Por un lado tenemos al gobierno, al oficialismo, y por otro lado tenemos a la oposición, los conservadores o pelucones, ojiguinistas y estanqueros. Por eso la 2 es correcta. Finalmente, número 3, el gobierno es apoyado por Diego Portales, ya que no quería guerras que afectaran sus negocios. Uno podría suponer que Portales no le interesa la guerra, pero sí le interesa que ganen los conservadores. Porque entiende que la visión de los pelucones va a ser favorable para sus intereses, es decir, que haya orden. Por lo tanto, Portales no apoya al gobierno. Portales apoya al otro bando. Apoya a los que le hacen la guerra al gobierno. Por eso la 3 no es incorrecta. Vamos a ver con rojo para que se entienda. Ahí. Por lo tanto, la única alternativa correcta es la número 2 y por eso la letra B. B de burro. 5. La Constitución del 33 permitió al incipiente Estado chileno definir un nuevo orden institucional, estableciendo las bases políticas que definieron, entre otros aspectos, los atributos del gobierno
y las formas de participación política y social. En este sentido, ¿cuál fue una de las características de este ordenamiento jurídico? Alternativa correcta, la creación de una autoridad ejecutiva dotada de amplios poderes, es decir, que el presidente tuviera mucho poder. Esa es la correcta. Veamos las otras. La extensión de la ciudadanía a la mayoría de la población. Todo lo contrario, dijimos que había voto censitario, por lo tanto que votaba una minoría de la población. Segundo, la tolerancia en la práctica pública de distintos credos religiosos. Falso, solo se podía practicar en público el catolicismo. C, la concentración de los poderes públicos en el poder legislativo, es decir, que el poder legislativo del Congreso tuviera más poder. Falso, porque el poder lo tiene el Ejecutivo, el presidente. Finalmente, la formación de un Estado laico desvinculado de la Iglesia Católica. Falso, porque la Constitución del 33 plantea que el Estado es católico apostólico romano. Nada de laicismo, no existe nada que ponga una idea de sacar a la Iglesia Católica del Estado. Eso recién se va a ir dando hacia fines del siglo XIX, hacia fines de 1800, cuando los liberales llegan al poder. Y ahí con las leyes laicas le van a ir quitando de a poquito el poder a la Iglesia Católica. Pero eso es más adelante. Son spoilers que les hago para después. 7. El primer siglo de crecimiento económico de Chile durante el 19 se debió tanto a factores externos como internos, es decir, a cosas que pasaron afuera como adentro. En relación al contexto mundial, es decir, lo que pasa afuera, es correcto afirmar la influencia de: alternativa correcta, la mayor demanda de materias primas por parte de países industrializados, como Chile, y lo dije cuando partimos hoy día, o cuando estábamos en clase hoy día. Se especializa en la venta de materias primas, se especializa en estos commodities. Las materias primas son las que se extraen directamente de la naturaleza, lo que decíamos coloquialmente palos y piedras. Y vendemos productos agrícolas, vendemos productos forestales, vendemos productos mineros, y eso hasta el día de hoy. Y dependemos de los países industrializados. Entonces la letra C dice, la mayor demanda de materias primas por parte de países industrializados. Claro, los países industrializados, Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera, nos piden más materias primas. Y Chile vende esas materias primas. Por eso la letra C. ¿Por qué no son las otras? La otorgación de créditos por parte de instituciones bancarias estatales, de ningún sentido, ninguna, porque está hablando sobre todo de lo que pasa en el exterior. La progresiva aplicación de políticas económicas de liberalización de la economía chilena podría ser, pero también estábamos en la discusión que en esta época también había medidas proteccionistas, sobre todo en el tema de la industria. La D tampoco es correcta, porque dice la consolidación del sector secundario de la economía chilena. Para esto hay que saber los tres sectores de la economía. Primario, extracción de materias primas, que es donde se especializa Chile. Secundario, industria. Terciario, servicios. Y si la D fuera correcta, diríamos que Chile tiene industria. Y sabemos que Chile no se especializa en la industria, sino que se especializa en la venta de materias primas. Commodities. Bien. Finalmente, la presencia de extranjeros en la administración de empresas públicas tampoco no tiene ningún sentido en el contexto que estamos hablando. Bien, por eso la E tampoco era. 8. El descubrimiento de nuevos centros mineros en el norte de Chile generó dinámicas particulares en esta zona, entre las que se cuenta, letra correcta, E, la construcción de ferrocarriles con el financiamiento de privados. Acá son los privados los que ponen plata para construir el ferrocarril. El primer ferrocarril, Guillermo Wheelwright, 1851, Copiapó, Caldera. No es un esfuerzo estatal, sino que es un esfuerzo de gente común y, no gente común y corriente, pero de gente que son privados, gente que tiene mucha plata, por supuesto. Veámoslas por qué no son la otra. Letra A, el mejoramiento de las condiciones laborales de los mineros. O sea, absolutamente falso. Recuerden que no se preocupan de los mineros hasta que estalla la cuestión social, y eso a fines del 19. Cuando los mineros comienzan a organizarse, ahí recién le interesa al Estado qué es lo que está pasando. Y no le interesa porque se pusieron caritativos, sino que le interesa porque los mineros están haciendo, se están organizando y están generando conflictos según lo que piensa el Estado y los gobiernos de la época. B, la explotación de yacimientos mineros por parte del Estado. Gran parte de la explotación era privada.
era de personas que financiaban o descubrían en su exploración hacia otros territorios, hacia otros lugares de Chile, descubrían minas. Y ahí se hicieron requete millonarios. El caso más maravilloso, por lo extraordinario que es el de la familia Cousiño. ¿Bien? La familia Cousiño, que después no solo tenía minería, sino que tenía muchas otras otros ingresos económicos, por decirlo de manera coloquial. ¿Bien? Tercero, el estancamiento del desarrollo tecnológico aplicado a la industria. El estancamiento del desarrollo tecnológico aplicado a la industria. Es como que si nosotros hubiéramos desarrollado la tecnología de la industria para eso. Y como ustedes saben, y lo hemos dicho, Chile no se especializa en el tema industrial. La instalación de centrales hidroeléctricas para las fundiciones. Centrales hidroeléctricas son del siglo XX, ni siquiera es de esta época. Por eso la letra alternativa correcta, perdón, era la E. Vamos que nos quedan menos. Ánimo, ánimo, ánimo. Quedan 4, creo, o 3. 3, solo 3. 9. Hacia mediados del 19, Chile se incorporó a una serie de adelantos técnicos, entre los que debe incluir el ferrocarril, o sea, cuando llega la locomotora a Chile. La primera de estas experiencias ferroviarias fuera motivada por la necesidad de, o sea, ¿por qué llegó el ferrocarril a Chile? Para abaratar los costos de la minería en Atacama. Copiapó, Caldera, Chañarcillo. Llevarse la plata de Copiapó a la costa, al puerto de Caldera, y ahí tirarlo para afuera el mineral de plata. Las otras, ¿por qué no son? Establecer conexiones con el mercado trasandino, en lo absoluto, todavía no se construye el ferrocarril Chile-Argentina, el trasandino. Mejorar el transporte de pasajeros del Chile central, tampoco, no era el interés que existía, porque está en el norte. Conectar la zona austral con el resto del territorio, estamos hablando de, nuevamente, zona norte chico, y asegurar el transporte de tropas a las zonas fronterizas. Aquí podría ser en el caso de que habláramos de la guerra del Pacífico, pero no es el caso. Por eso, letra A. 10. Se denominó Generación del 42 a un movimiento de intelectuales desarrollado en Chile en la década del 40. Organizó entre distintas expresiones una sociedad literaria, de la cual surgieron importantes figuras políticas como Antonio Varas, Lastarria, etc. Este movimiento se identificó con el ideal liberal, es decir, los que son contrarios a los conservadores. Anarquista, nacionalista, socialista, federal ya pasó en los años 20, tanto anarquista como socialista son ideas de izquierda, que en este momento en Chile no van a estar tan fuertes, y el nacionalismo también es propio de la época de la independencia u organización de la república, o en algunos casos del siglo XX. Bien, así que la idea, o sea, la correcta era la letra E, liberal. Y vamos a lo último con la lectura de un gráfico. Esto también es muy importante que ustedes vayan ensayándolo, la lectura de gráfico, qué información podemos obtener de ese gráfico que aparece ahí. Y ese gráfico lo que nos muestra es la exportación de harina y trigo entre el 44 y el 55, de 1800. En azul, harina, con rojo, trigo. Entonces la pregunta dice, el gráfico anterior muestra una fase de crecimiento de las exportaciones chilenas de trigo y harina entre el 44 y el 55. En este periodo, ¿cuál fue uno de los factores que motivaron este auge exportador de la producción agrícola en Chile? Tal como hemos dicho hasta el cansancio, y lo dijimos durante el día de hoy, la demanda de alimentos de California y Australia, porque ambos territorios vivían la fiebre del oro. Todas las demás, aumento de las importaciones en Francia, Centroamérica, Asia, por ejemplo en Asia podría ser lo que ocurre en la década de los 90, cuando Chile empieza a exportar cosas hacia el continente asiático, pero tampoco es trigo, por eso no puede ser. Y el incremento del consumo en Sudamérica, Chile no se especializa en venderle productos a los países vecinos, sino más bien Chile mira hacia otros territorios, Europa, Estados Unidos, y en la actualidad Asia, Asia-Pacífico, China sobre todo. ¿Bien? Entonces, si se dan cuenta de lo que estamos haciendo, voy a dejar de compartir, tiene que ver con que tenemos que ir ensayando no solo lo que vamos aprendiendo clase a clase, sino también tenemos que ir entrenándonos respecto al tiempo, que es muy importante porque tal como les digo, tenemos con suerte 2 minutos para resolver cada pregunta cuando estemos ahí. Y cuando estemos ahí es diferente el nervio, las pulsaciones, el estrés que podemos sentir. Por eso es algo que tenemos que ir ensayando como lo hacen los deportistas de alto rendimiento, jóvenes, chiquillos, alumnos, alumnas. ¿Bien? Dudas, consultas, los escucho, las escucho. No sé si hay un comentario que me quieran hacer.
porque estamos en la hora. ¿No? Cuando nos veamos de nuevo la próxima semana, si Dios quiere y todo sale bien, tenemos que trabajar con revolución industrial. Es decir, volvemos a Europa para trabajar algunos elementos que nos quedaron pendientes y no tener que adelantarnos tanto después en Chile. Bien, que tengan una super semana, son las 8:15, que les vaya muy bien. Nos veríamos, si Dios quiere y todo sale bien, el próximo martes. Nos vemos. Adiós. Chao, profe.